Bueno, continuamos con esta charla que vamos a ver casos de la vida real, de lo que vemos usualmente en los servicios de urgencias relacionados con patología inflamatoria infecciosa del cuello. El principal objetivo es revisar cuáles son las causas más frecuentes de inflamaciones en el cuello y vamos a hacerlo con 6 casos ejemplificantes que cada uno de ellos nos va a dar algún tipo de moraleja. Vamos a aplicar un abordaje semiológico básico que se basa en 3 preguntas que son: ¿cuál es la fuente de la infección? ¿Cuál es la anatomía relevante del área afectada? Y con base en esto poder identificar las posibles complicaciones que se generen. Cuando vemos la fuente de la infección varía de acuerdo a la edad. En los niños y en los pacientes adultos más jóvenes, la causa más frecuente de infecciones en el cuello son las infecciones amigdalinas a nivel tonsilar, mientras que en adultos mayores el origen odontogénico es la principal causa de infección. A cualquier edad, otras causas pueden dar compromiso de las glándulas salivares, de los senos paranasales, del oído medio, de las mastoides, ganglios cervicales, más frecuente también en niños, y por supuesto el trauma. Entonces, en estas situaciones, usualmente el clínico ya viene orientado y con los signos clínicos puede ser suficiente para hacer un diagnóstico preventivo que hasta cierto punto puede llegar a ser bastante acertado. El papel de nosotros como radiólogos en estas situaciones es poder confirmar esa impresión clínica que tiene, poder detectar las posibles complicaciones y vigilar en caso de que requieran algún tipo de tratamiento, la respuesta al tratamiento. Entonces voy a mostrarle varios casos. Para todos vamos a tratar de analizar cuál es la fuente de la infección, cuál es la anatomía relevante y cuáles son las posibles complicaciones. Y empezamos con un caso bastante sencillo. Algo que vemos todos los días, un paciente joven, femenina de 28 años que viene por fiebre, se queja de odinofagia y dolor en la región lateral izquierda del cuello. Y esta es la imagen. Esta es una tomografía a nivel de las amígdalas que muestra un crecimiento bilateral discretamente asimétrico, más del lado derecho que el izquierdo, más del lado, izquierdo que el derecho, con un patrón de realce atigrado, un realce estriado. El residente de turno releyó esto como una posible amigdalitis no complicada, sin formación de absceso. Vemos que los planos grasos parafaringeos están bien, no hay una colección definida, simplemente es un crecimiento y un aumento del tamaño por edema de las amígdalas. Con eso estamos totalmente de acuerdo. Pero lo que faltó reportar en este caso particular fue algo que el paciente estaba mencionando, y es que tenía dolor en el hemicuello izquierdo. Cuando vemos acá en el espacio carotídeo del lado izquierdo, vemos una estriación de la grasa que rodea el espacio carotídeo y vemos la falta de opacificación con contraste, un defecto de opacificación a nivel de la vena yugular por una trombosis séptica de la vena yugular, como vemos acá. Este paciente, cuando reportamos esto al clínico, el clínico inmediatamente le pidió un Doppler para confirmar lo que ya sabíamos por tomografía, pero bueno, se confirmó por Doppler también que había una trombosis de la vena yugular. Y al reinterrogar la paciente había tenido un dolor pleurítico, un dolor torácico, razón por la que se sospechó que estaba haciendo un tromboembolismo pulmonar. Se hizo un estudio de angiotomografía de tórax que fue negativo para tromboembolismo pulmonar, pero se encontró un pequeño absceso de región superióstica con una cavitación central. Poniendo todo en contexto, una infección faríngea con una trombosis séptica de la vena yugular, con un absceso a nivel pulmonar, esto es lo que se denomina el síndrome de Lemierre, que fue descrito por este médico que era un médico y bacteriólogo francés, André Lemierre, en los años 30. ¿Qué es la complicación? Él lo describió como una complicación de una infección faríngea asociada a una bacteria en particular, que es el Fusobacterium necrophyllum, que es una bacteria anaerobia, que es bastante agresiva, hace una invasión de la mucosa profunda, invade los vasos sanguíneos y puede generar tromboflebitis que va a parar al sitio de drenaje del cuello, que principalmente es la vena yugular, y se forman émbolos sépticos y sepsis que van a parar al resto del cuerpo, principalmente a nivel pulmonar.
Entonces, en imágenes vamos a ver signos de infección, perdón, vamos a ver signos de infección a nivel faríngeo, como el foco infeccioso. Vamos a tener trombosis de la vena yugular y vamos a tener abscesos a nivel pulmonar. El espectro de afectación inflamatoria de las amígdalas, podemos tener lo que vimos en nuestro paciente, simplemente agrandamiento con un patrón de realce atigrado o en morfología de cebra. Clínicamente vemos las amígdalas aumentadas de tamaño tocándose en la línea, que es lo que los denominan kissing cells. O podemos tener complicaciones locales, que son la formación de abscesos organizados. Estos abscesos organizados son más frecuentemente localizados en la porción lateral de las amígdalas palatinas, por eso se llaman abscesos periamigdalinos, que se dan en un espacio virtual que está entre la cápsula externa de la amígdala y el músculo constrictor de la faringe. El músculo constrictor de la faringe es una barrera bastante gruesa, es bastante resistente al paso de las bacterias. Luego, la mayoría de las veces, estos abscesos se quedan ahí. Podemos tener también abscesos en el interior, en la porción central de la amígdala. La diferencia entre esto desde el punto de vista clínico y de tratamiento no es ninguna, realmente no tiene ninguna relevancia. Son abscesos que son drenables por vía transoral. Diferente es cuando el absceso se rompe al espacio parafaringeo. No tengo una foto, pero daría una alteración en la densidad de la grasa parafaringea. Y en estos casos puede ser necesario un abordaje quirúrgico más agresivo con cervicotomías abiertas. Entonces, la moraleja de este caso, en casos de amigdalitis, siempre revisar complicaciones a nivel local, la formación de abscesos, lo más frecuente es el espacio periamigdalino, y siempre no perder de vista complicaciones potenciales a nivel vascular, mirar siempre la vena yugular, siempre mirar todas las estructuras vasculares y complicaciones a nivel pulmonar. Pasamos a un segundo caso de un paciente ya mayor, 71 años, que viene por inflamación aguda en los tejidos blandos del cuello en la región submentoniana, luego de un procedimiento odontológico. A este paciente entonces le encontramos
acomoda de forma más gentil entre los dos tejidos, sin efecto de masa, y vamos a ver simplemente un líquido que se extiende en sentido craneocaudal, como vemos aquí en la imagen sagital, pero no vemos un verdadero desplazamiento de la pared posterior de la faringe. Y tampoco vemos realce periférico alrededor de la colección. Simplemente vemos líquido sin que se defina una verdadera colección. El cuarto caso es un paciente de 24 años con dolor faríngeo, disfonía y fiebre durante 2 días. Y tenemos esta imagen. Entonces, este es de diagnóstico incluso de radiografía convencional. En el escanigrama está el diagnóstico, pero es obviamente más evidente en las imágenes de tomografía. Lo que estamos viendo es un engrosamiento significativo de la epiglotis, que la vemos que debería de ser una membrana delgada. Y aquí estamos viendo el signo que llamamos el signo del pulgar, ¿sí? Entonces vemos la epiglotis aumentada en espesor. Además de la epiglotis, las estructuras supraglóticas, como vemos en los cortes coronales y en los cortes axiales, vemos engrosamiento por edema, un edema bastante significativo de los pliegues ariepiglóticos, que son las flechas que están mostrando en la imagen superior y a la derecha. Esto es una epiglotitis aguda. Usualmente se asocian con hemófilos influenza tipo B. Es una inflamación de la epiglotis y las estructuras supralóticas, por eso también ya recibe el nombre de supralotitis, y es un cuadro inflamatorio infeccioso rápidamente progresivo que pone en peligro la vida, pero que afecta, digamos, es mucho más grave en niños, donde el calibre de la vía aérea es mucho más pequeña y la progresión de estas alteraciones puede ser mucho más rápida, mientras que en adultos los pacientes, digamos que toleran mejor el grado de estenosis de las estructuras supralóticas de la laringe. Como un dato curioso, en un análisis de toda la documentación que existe sobre la causa de muerte de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, se dio la conclusión que probablemente él murió de una epiglotitis aguda, una enfermedad que hoy en día es fácilmente tratada con antibióticos, pero en esa época, pues, lo llevó a la muerte. El quinto caso es una paciente de 15 años femenina que acude por cefalea de 2 semanas de evolución, tenía síntomas gripales, fiebre, dolor cervical y edema periorbitario derecho. En las imágenes iniciales vemos una ocupación de gran parte de las cavidades paranasales por material mucoso de densidad intermedia, vemos obstrucción de las vías de drenaje. Hasta ahí pues son signos de sinusitis, es lo que clínicamente ya sabemos. Pero ¿para qué hacemos imágenes en sinusitis? En sinusitis aguda usualmente hacemos imágenes para ver complicaciones, no para, digamos, confirmar lo que ya el clínico sabe, porque la sinusitis es de diagnóstico clínico. Aquí lo mismo, ocupación de las cavidades paranasales, senofrontales, etmoidales, maxilares, más en el lado derecho que en el izquierdo. Pero quiero exponerles este pequeño video. Perdón. Bueno, quería ponerles un video de este caso. Los hallazgos principales en la tomografía con contraste se encuentran por fuera de las cavidades paranasales. Por un lado vemos proptosis en la órbita derecha, vemos ingurgitación de los músculos extraoculares, vemos estriación de la grasa orbitaria. En las tomografías axiales, no sé si por acá tengo, bueno, quería mostrarlo aquí en el video, pero no había una colección superióstica, no habían signos clásicos de celulitis postseptal, era una protrusión, una prótesis del globo ocular derecho. Vemos una disminución en el calibre de la carótida cavernosa del lado derecho y vemos relativa hiperdensidad, no sé si ustedes las alcanzan a ver, del seno cavernoso del lado derecho con respecto al izquierdo, con ausencia de opacificación con contraste en las imágenes coronales del seno cavernoso en el lado derecho. Alcanzamos a ver en el lado izquierdo esa pequeña línea de realce, que es lo normal del seno cavernoso, mientras que en el lado derecho está probablemente trombosado.
La paciente, por la severidad de los síntomas y porque le reportamos una posible trombosis del seno cavernoso con una arteritis de la carótida interna, fue llevada a drenaje endoscópico. Le encontraron unos blancos de 19.000 con un hemocultivo que dio positivo para estreptococos intermedios. Y luego de la cirugía se levanta con imposibilidad para mover el brazo izquierdo, con un infarto en la cápsula interna, en el brazo posterior de la cápsula interna, que explican los síntomas. Además vemos la ingurgitación del seno cavernoso en las imágenes coronales y sagitales, y vemos la disminución significativa en el calibre del lumen de la carótida intracavernosa, con un engrosamiento significativo de las paredes. En las imágenes con contraste, vemos lo mismo, la ingurgitación del seno cavernoso derecho, y empezábamos a ver un realce anormal meningio del lado derecho, asimétrico con respecto al izquierdo, que se veía más evidente en la región temporal anterior, donde incluso se alcanzaban a ver colecciones que se localizaban en el espacio epidural. Aquí vemos un pequeño empiema, este sí es subdural, a nivel tentorial, que restringía la difusión. Y como hallazgo adicional, veíamos defectos de oposificación endoluminar en los senos durales, transverso y sigmoideo del lado derecho. Este era un paciente complicado por una sinusitis que tenía signos de pansinusitis, pero además tenía empiemas subdurales, trombosis del seno cavernoso derecho, trombosis del seno transverso de la vena yugular, tenía signos de arteritis de la carótida interna y además un infarto secundario, un infarto posiblemente vasculítico. Entonces hablemos de las complicaciones de las cavidades paranasales, de las infecciones de las cavidades paranasales. Aquí tenemos varias de ellas. Una es la más frecuente, es la celulitis postseptal, que está por, digamos, la presencia de una pequeña cocción subperióstica que está en la pared medial de la órbita, adyacente a la lámina papirácea del etmoides. Es un punto donde la lámina de hueso es bastante delgada y hay una serie de canales vasculares que permiten que una infección, inicialmente en las cavidades paranasales, pueda generar trombos sépticos que van a parar al otro lado de la pared, generando una colección subperióstica en la pared medial de la órbita. La otra complicación orbitaria que tenemos que buscar son complicaciones de tipo vasculares. Inicialmente, la trombosis de la vena oftálmica, y si seguimos retrógradamente, va a parar al seno cavernoso. Otra complicación que se da más en las infecciones que afectan los senos frontales es la formación de este tumor tumefacto de Pott, que fue descrito por este médico inglés hace más de 300 años como una tumefacción ocurrida, no tumor blanda en la región frontal como complicación de la sinusitis. Y esto es secundaria a una osteomielitis del hueso frontal con la erosión de la cortical externa de las senos frontales y una colección superióstica que protruye a los senos, a los tejidos blandos de la región frontal. Usualmente se asocia con restricción a la difusión por el aumento de la viscosidad del contenido purulento. Complicaciones intracraneales, podemos ver realces anormales de las meninges con cuadros de meningitis. Inicialmente las infecciones se extienden desde lo más externo hacia lo más interno. Empieza con realces de paquimeningio, luego leptomeningio. Pueden haber colecciones inicialmente epidurales, después subdurales, y pueden haber áreas de cerebritis y formación de abscesos. Como en este caso, 2 días después de este realce de meningio, vemos la formación de abscesos cerebrales como una complicación intracraneal de la celulitis invasivas de los senos paranasales. La trombosis del seno cavernoso, como en nuestro paciente, es una complicación bastante grave porque tiene una mortalidad del 30%. Esto se da como tiene que ver con el drenaje venoso de procesos inflamatorios que pueden afectar bien sea a los senos paranasales como en nuestro caso, pero también se asocia con infecciones de origen odontogénico o en las órbitas, que todas estas están incluidas dentro de lo que llaman el triángulo peligroso. El triángulo peligroso es este triángulo que muestro, donde todas las estructuras
venosas de la cara van a drenar retrogradamente hacia los senos cavernosos. Desde la imagen, hacer el diagnóstico de la trombosis de los senos durales es relativamente difícil porque no es una estructura sencilla, es una estructura anatómicamente bastante compleja donde hay muchas cámaras, como lagos venosos metidos dentro de un espacio en el que va a estar también las arterias carótidas y los nervios craneales. Desde lo clínico se puede sospechar cuando hay disfunción de estos nervios craneales. En imágenes podemos ver una ingurgitación del seno cavernoso cuando adquiere un espesor mayor a 10 milímetros. Podemos ver realce heterogéneo del contraste, con el contraste del seno, porque va a haber pequeños trombos dentro de esto, pero esto es más difícil de verlo porque esto no es una estructura tubular, no es como cuando valoramos la vena yugular o una estructura venosa más tubular. Y un punto importante es que vamos a ver signos de congestión venosa, que tal vez es lo que más nos ayuda a hacer el diagnóstico. Vamos a ver un realce meningio asimétrico del lado afectado por congestión venosa, que usualmente afecta esta región temporal anterior. Vamos a ver un realce y alteración en la grasa orbitaria a nivel del ápex orbitario y vamos a ver ingurgitación de la vena oftálmica superior, con o sin trombosis de la misma. Por último, una de las complicaciones más raras es la arteritis de la arteria carótida interna como consecuencia de la trombosis séptica del seno cavernoso. Esto ocurre por extensión directa del proceso infeccioso a la pared vascular y puede complicarse incluso con obstrucción completa y ruptura de la arteria carótida con formación de fístulas carotidocavernosas. Para terminar, el último caso es un paciente de 27 años que consulta por edema y dificultad para respirar. Y estas son las imágenes. Entonces, en cortes axiales tenemos un edema significativo en esta imagen de la izquierda, un edema significativo de la lengua, con un realce bastante heterogéneo y con una hipodensidad que tiene un patrón de distribución relativamente geográfico. Pero además, vemos alteración en la densidad de la grasa subcutánea que compromete difusamente el cuello y vemos una densidad intermedia como de líquido intersticial que se extiende en las estructuras del piso de la boca y que genera también un edema significativo de las estructuras laríngeas supraglóticas, con una disminución significativa también del calibre de la vía aérea superior. Y si miran bien, este paciente está intubado, pero si ven el calibre del tubo que tuvieron que usar para poderlo intubar, es un calibre bastante pequeño para el tamaño del paciente. Este es un paciente que es un angiodema, al parecer por una alergia de origen alimentario. El angioedema es el edema subcutáneo submucoso que ocurre transitoriamente. Usualmente puede ser una reacción alérgica, una reacción anafiláctica, pero también se ha descrito asociado con el consumo de medicamentos, principalmente los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y también se ha asociado con los trombolíticos cuando hacen trombolisis con RTPA. Es una complicación potencialmente mortal porque puede generar una oclusión de la vía aérea, aunque es fácilmente tratable en las unidades de cuidado crítico cuando se hace aseguración de la vía aérea y administración intralaringea de atropina. Para terminar, importante siempre reconocer que las infecciones que vemos todos los días en los estudios de tomografía que hacemos en urgencias pueden tener complicaciones que pueden poner en riesgo la vida, y nuestra función como radiólogos es detectarlas a tiempo, porque todas estas infecciones, por más severas que sean, son tratables. Hoy en día, con la ayuda de antibióticos y asegurar la vía aérea, todos estos pacientes sobreviven. El abordaje imagenológico de esta urgencia implica un abordaje de 3 pasos. Siempre traten de buscar cuál es la fuente de la infección. Siempre revisen la anatomía de la región para saber, con base a la anatomía, cuáles son las posibles complicaciones que puede haber relacionadas con esto. Con esto termino. Muchas gracias.